Bueno, hoy vamos a hablar acerca de las aplicaciones de las ecuaciones no lineales. Y para este tema, nosotros ya hemos visto, inclusive en las aplicaciones anteriores, que nosotros podíamos definir la ecuación de la siguiente manera, de la derivada de la P, de la población, por ejemplo, dividido la derivada del tiempo, y esto nos va a quedar con una constante multiplicada por P. Pero esto nosotros lo utilizamos cuando K es mayor que cero. Entonces, aquí nosotros podemos observar una función de la población eh, con respecto al tiempo. Entonces, aquí se tiene un crecimiento tipo exponencial, como lo había señalado una de ustedes en algunos problemas, inclusive en muchos casos. Y estas ecuaciones representan un modelo, sinceramente, poco realista del crecimiento de una población. Eh, pero, de alguna manera, es poco realista, pero en algunos casos es un poco, es efectivo en algunos casos. Entonces, lo que efectivamente se observa es la sustancia de decir que se puede estimar. Y es que lo que pasa que en matemática muchas veces nosotros hablamos de hacer estimaciones, y ese es un término que nosotros señalamos porque algunos utilizan predicciones, pero predicción es diferente a la estimación. Entonces, con todos los estudios, pues esto nos puede ayudar a encontrar esta situación. Entonces, más o menos en el 1840, había eh, un matemático que también trabajaba con biología, que era de Bélgica. Su apellido era Verhulst, algo así. Y él se interesó precisamente a buscar su estudio para poder hacer estimaciones en las poblaciones en diferentes países. Una de las ecuaciones que estudió, les voy a poner el nombre de aquí, Bersud, era la siguiente, que la derivada de la población respecto del tiempo es igual a la población eh, con la resta de de 12 términos, que era el A y B, que son unas constantes positivas que nosotros íbamos a tener en este caso. Entonces, esta ecuación pasó a ser conocida como la ecuación logística. La ecuación logística. Y obviamente, y su solución iba a llegar a dar una función logística. Entonces, la ecuación que nosotros tenemos inicialmente acá no proporciona un modelo muy exacto del crecimiento poblacional cuando la población mínima es muy grande, ¿verdad? El exceso de población con los siguientes efectos podría afectar por diferentes cosas como por el ambiente, la contaminación, la demanda excesiva eh, y competitiva de los alimentos y de combustible, que esto originan y diferentes cosas acerca de la población. Por ejemplo, en el caso de algo de que vamos no vamos saliendo todavía, pero por lo menos ya no es una pandemia, sino quedó como término endemia que también afecta de alguna manera en este caso, ¿verdad? Y para poder hacer estimaciones, entonces hay que tomar en cuenta estas situaciones en todo este proceso. Entonces, si nosotros señalamos
que A es mayor que cero, o sea, en este caso estamos señalando que es positiva, entonces esta podría ser una constante de natalidad. Ponerla así, constante de natalidad. Y pues, en el caso de, de tomar en cuenta esta tasa de natalidad, también tendríamos que tomar la tasa media de la mortalidad que es proporcional al tipo de población que nosotros tenemos. Por ejemplo, si nosotros tenemos PDT, tendríamos que ir pensando en el caso de hacer eh, uno partido P de DP partido de T, que es la tasa, y permítame un momentito, solo voy a hacer, así, ahí estamos. Esta es la tasa de crecimiento por individuo de la población. Entonces, lo que nosotros podríamos tener en este caso es que uno partido P de la derivada de la población con el tiempo es igual a la tasa media de natalidad menos la tasa media de mortalidad. Y es donde sale esta expresión, A menos B de P. Ahí es donde nosotros podemos ver ya directamente este término, la tasa media de la natalidad menos la tasa media de la mortalidad que nosotros podríamos tener. En este caso, eh, B, B va a representar a la constante positiva de proporcionalidad, que al multiplicarlo por la expresión que tenemos acá, resulta de inmediato esto que tenemos aquí. O sea, al momento de hacer esa multiplicación, resulta lo que nosotros tenemos en esta ecuación logística. Entonces, en el caso de lo que nosotros vamos observando en la ecuación logística, que es esta que nosotros tenemos acá, eh, esta va a ser acotada cuando el tiempo tienda al infinito. Entonces, aquí vamos a tener algunas situaciones que nosotros vamos a tener ya a partir de esta ecuación logística. Por ejemplo, al momento en que nosotros ya multipliquemos esta variable P por estos que tenemos acá, nos va a quedar A por P menos B por P al cuadrado. Entonces, aquí el término que nosotros tenemos acá, esta expresión que nosotros tenemos aquí, que lo vamos a poner con color rojo, esta expresión que nosotros tenemos acá, vamos a decir que en el caso de B también tiene que ser positiva, tiene que ser mayor que cero y puede interpretarse como el término de inhibición, vamos a ponerlo acá, o de competencia, así lo podríamos llamar. Además, en la mayoría de las aplicaciones, la constante positiva A es mayor a la constante B, en la mayoría de casos. Entonces, las curvas logísticas, hablando precisamente ya de esta expresión que tenemos acá, las curvas logísticas han demostrado ser bastante exactas para poder estimar los modelos de crecimiento poblacional o crecimiento bacterial o, de lo que nosotros estuvimos hablando la semana pasada. Pero esto va a ser en un espacio restringido de ciertos tipos de bacterias, de ciertos tipos de situaciones que nosotros tengamos en el agua, moscas en la fruta, por ejemplo. Y entonces ya se hace una conversión de utilizar
de extrapolar estos términos de DDP a DDX, ET, y podríamos dejarlo am, a esta expresión que nos señalaría directamente la ecuación que proporciona un modelo razonable para poder tener la propagación de una epidemia que es ocasionada inicialmente por un individuo infectado en una población que se mantiene estática. Entonces aquí la solución de la representación que en este caso no va a ser ahora de t, sino de x de t, va a representar al número de individuos con la enfermedad en un instante cualquiera. Entonces, por eso de que cuando les pedí que leyeran el artículo que había escrito acerca de los modelos pandémicos, precisamente salen de estos términos donde se empiezan a ver las ecuaciones diferenciales. Y aquí es muy importante señalar que los sociólogos e incluso los hombres que trabajan en economía han utilizado este modelo para estudiar la información de impacto de la publicidad en ciertos centros de población. Entonces, quiero señalar que ayuda a poder estimar, no solamente en quedarse en modelos. Este es un modelo, quiero señalar, epidémico, el que estoy señalando aquí abajo. Aparte es cuando se vuelve pandemia. Entonces, cuando ya se vuelve pandemia, hay otros modelos que se hablan precisamente en el artículo que escribí, que está el modelo SIR, el modelo MSIR, o sea, hay varios modelos que van estimando las diferentes situaciones que nosotros vamos trabajando en este caso. Entonces, este podría representar muy bien a, a un modelo epidémico que se va a reproducir en una población estática. Y quiero señalar, en el caso de ser una población estática, por ejemplo, que no haya muchas personas que se estén moviendo, por ejemplo, de acá de Guatemala o, por ejemplo, de alguna población de Guatemala. Ahí podría eh, ser muy bien, pero en el caso por ejemplo, hay bastantes negociantes, bastantes personas que trabajan viajando en Guatemala. Entonces, este modelo, al momento de ya aceptar a también viajeros de otros lados, entonces ya estarían trayendo enfermedades y trayendo los virus que se pueden ir resultando específicamente de una pandemia. Entonces, por ejemplo, aquí en Guatemala hay varios países que se señala, inclusive cuando viajan aquí a Guatemala, que se vacunen acerca de la gripe amarilla. Eh, y en el aeropuerto es precisamente que van señalando acerca de esa vacuna, porque en nuestra de Centroamérica, México, eh, estuvieron sufriendo durante mucho esto. Entonces, por ejemplo, a nosotros ya no nos afecta porque a nosotros nos van vacunando desde que somos chiquitos, pero a los que vienen, por ejemplo, del otro lado del mundo, pues a ellos, a los estadounidenses, se les pide que se vacunen para que no sean infectados ante la misma situación. Muy bien. Entonces, vamos a ver cómo vamos a trabajar precisamente con esta situación. Vamos a señalar un proceso que vamos a ir guiándonos a través de unos pasos precisamente acerca de la ecuación que tenemos de la derivada de la población con respecto del tiempo. Y lo vamos a despejar de esta manera para que podamos ir entendiendo cómo poderlo trabajar, para que nos quede con un modelo de descomposición en fracciones parciales que podríamos tener en este caso. Bueno, entonces, si ustedes observan, eh, ya que tenemos la parte de la ecuación expresada, eh, es posible que nosotros podamos ver
alguna situación con el caso, con el caso de la ecuación de Bernoulli para que nosotros podamos extrapolar precisamente estas situaciones y nos queden precisamente algo ya muy similar a lo que hemos estado trabajando. Bueno, lo primero que podríamos hacer es buscar hacer una separación de variables, que es lo primero que se podría buscar en este caso. Entonces, lo que podemos hacer, bueno, volverlo nuevamente a lo anterior, vamos a colocar aquí vamos a hacer el factor común de una vez, A, perdón, menos B de P, y ahora vamos a hacer la separación de variables que nos va a quedar la derivada de P dividido dentro de esta expresión que tenemos acá. Porque todos estos términos están vinculados con P. Ahora la derivada del tiempo lo podemos dejar en este caso que nosotros tenemos. Entonces, ¿qué más podríamos hacer en esta parte que nosotros tenemos acá? Podemos hacer una separación de términos para poder ir viendo la integración que podríamos dejar en este caso. Por ejemplo, aquí podríamos dejar como, vamos a ver, dejar la derivada del tiempo de la población en este lado. Podríamos dejar esto y ir pensando en esta expresión para poder separarla de tal manera que nos quede de otra manera. Por ejemplo, pensando en fracciones parciales, al momento en que nosotros trabajamos con fracciones parciales, nos va a quedar uno partido, lo que tenemos en A, partido P, más B partido A, tomando en cuenta los dos términos, dividido en A menos BP. Que esto podría quedarse en una escritura utilizando las derivadas de fracciones parciales. Bueno, entonces si ya utilizamos eso, nosotros ya podemos hacer una integración que podríamos hacer en ambos lados, donde aquí nos quedaría uno partido A por el logaritmo natural de lo que tenemos acá, del término de P, más uno partido eh, A. Vamos a ver, permítame un momentito. Y porque es que aquí sería uno partido A también. Uno partido A por el logaritmo natural de A menos B por P. Y esto va a ser, al momento de integrar esto, nos va a quedar T más la constante C que podríamos dejar en este caso. Bueno, siguiendo con esto, podemos utilizar las propiedades de los logaritmos para poder reducir esta expresión, que es lo que nosotros vamos buscando. Otra cosa que podemos hacer antes de reducir es multiplicar el término A por toda la expresión para que desaparezca de este lado. Nos quedaría el logaritmo de P más el logaritmo de A menos BP multiplicado por AT más AC. Bueno, ahora sí, voy a copiar esto y nos vamos a ir a la otra página para que ustedes puedan seguir los pasos de lo que vamos señalando aquí. Vamos a poner hasta arriba. Bueno, a ver, si utilizamos las propiedades de los logaritmos, aquí tenemos ya precisamente una expresión que precisamente nos va a servir para poder señalar esta situación. Solo permítanme un momentito, que aquí podríamos hacer algo más. No partida de P, ajá. Y pues aquí tendría que hacer una resta prácticamente la que nos va quedando por el valor que vamos teniendo con el menos P. Entonces, si aquí es una resta que utilizamos cuando tenemos el mismo tipo de logaritmos, pues hacemos una división de los términos que nosotros tenemos. Entonces, aquí va a ser el valor absoluto de P dividido A menos BP. Bueno, entonces ya que tenemos esta escritura y podríamos volverla exponencial, ya sabemos que tenemos logaritmo
natural en este caso, entonces al cambiarlo a la forma logarítmica nos quedaría E AT más AC, es lo que nosotros podríamos tener en este caso. Entonces, podríamos sacar nuevamente eh, el factor común que nosotros tenemos acá para ir viendo qué otra cosa más podemos hacer, porque lo que pasa es que si ustedes se dan cuenta, nosotros podemos utilizar también las propiedades de los exponenciales para poder utilizar en este caso que tenemos acá, ¿verdad? Por ejemplo, acá tenemos E elevado a AT y lo que buscamos es pues separar estos términos que nosotros tenemos acá, porque si yo multiplico, sé que estos términos pues prácticamente se van a, a sumar y es por eso que se deja en producto de esta situación que nosotros vamos teniendo en este caso. Entonces, pues algo que nosotros podemos observar es de que al momento en que se vuelve ya precisamente como el valor A es una constante y esta es una constante, pues ya podríamos dejarlo escrito como una constante específicamente a lo que nosotros vamos teniendo acá. Podemos ponerlo como C1 para cambiar este C, y acá A de T. Bueno, entonces aquí tenemos precisamente ya la expresión específicamente de la parte poblacional. Entonces, algo más que podríamos ir haciendo en este término es tratar de separar los términos para dejar la población como, como dejarla solamente en un término, y eso es lo que vamos a ir buscando en este caso. Porque si ustedes se dan cuenta, aquí tengo la constante P, pero aquí la expresión de la población, pero aquí también la tenemos. Y lo que buscamos es tratar de ¿cómo se llama? De separar estos términos. Entonces lo que vamos a hacer es despejar la expresión y solamente vamos a utilizar esto. Voy a hacer un cambio, esto para que nos sirva como un auxiliar. Solo va a ser por un momento para no utilizar todo este término. Inclusive esto lo podemos utilizar como alfa, ¿verdad? Entonces aquí podemos tener alfa por A menos BP. Entonces podríamos multiplicar alfa por A menos alfa BP. Después vamos a cambiar ya los términos, ¿sí? Para que no nos quede tan grande esta situación. Entonces aquí tendríamos, dejaríamos a los que tienen P de un mismo lado. Entonces vamos a sumar en ambos lados. Aquí este alfa, PP, y en el otro lado nos quedaría solamente alfa A. Bueno, aquí tenemos para poder sacar un factor común que sería P y nos quedaría uno más alfa P. No, perdón, ya quitamos el P de acá. Alfa P sería en este caso. Y dividimos en ambos lados esta expresión que tenemos acá. Entonces nos quedaría P y aquí alfa por A partido uno más alfa B. Entonces ya lo dejamos expresado en una función respecto al tiempo. Pero cambiemos quién es alfa. Alfa es esta parte que nosotros tenemos acá. Entonces aquí nos quedaría A C1 EAT. Ya cambiando el término de alfa que habíamos utilizado. Y acá sería B multiplicado por C1 EAT. Que esta sería prácticamente la expresión que nos queda ya separada en los términos en este caso. No sé si hay alguna duda que ustedes tengan a raíz de lo que acabo de mostrar aquí. Si no, pues prosigo, pero quisiera saber si hay alguna duda. ¿No? Alfa, sí, mucho por los cambios de variables que se hicieron. ¿Cómo, cómo? Alfa, a lo sumo por los cambios que se asumieron. Exacto. O sea, lo que pasa es que como
Más que todo para no utilizar todo el término, lo redujimos ¿cómo se llama? Para poder representarlo de una forma más básica, ¿verdad? Pero sí nos queda lo mismo, ¿verdad? ¿correcto? Muy bien. ¿Está claro? ¿No hay dudas? Bueno, asumiré que no. Entonces, algo más que podríamos hacer acá, al momento de poder sacar un factor común, por ejemplo, acá abajo el EAT y poder cancelarlo con esto, pues esto lo podríamos resumir de esta manera también como AC1 partido BC1 más E elevado a la AT. O sea, se cambiaría este valor que tendríamos acá. Y esta sería otra forma de poder representar este término. Muy bien. Ahora, hay algunas situaciones que nos va a resultar de estos casos, porque por ejemplo, cuando queremos hablar acerca de condiciones iniciales. Si nosotros tenemos P de cero, esto nos va a dar la población inicial que nosotros podríamos tener. Pero hay que ser muy claro en esto, que la población inicial no es lo mismo que A partido B, no es lo mismo. Entonces, lo que va a suceder en este caso sería lo siguiente. Vamos a sustituir valores en este caso. Nos quedaría una expresión que donde podríamos despejar la constante uno y nos quedaría la población inicial partido A menos B por la población inicial. Entonces, el PDT podríamos hacerle el cambio de sustituir el C1 que tenemos acá, nos quedaría como la población inicial dividido eh, B por la población inicial dividido A menos B población inicial, vamos a poner en paréntesis, más E elevado a la menos AT. Entonces, en otros términos, reduciendo esta expresión, y para dejarlo en un término más amigable, nos quedaría de la siguiente manera. Al hacer todas las sustituciones necesarias, nos quedaría prácticamente estos términos. Entonces, esta sería la expresión que nosotros tendríamos que llegar para las diferentes condiciones. Entonces, ahora vamos a ver cómo se miraría esto precisamente en gráfica, porque eso nos serviría bastante el poder entenderlo, cómo se miraría en la parte de gráfica. Entonces, vamos a poner aquí las gráficas que podrían quedar acerca de la población con respecto del tiempo. Entonces, la forma básica que nosotros podemos tomar de la función logística, eh, lo podemos obtener sin hacer mucho esfuerzo. Aunque es claro que la variable del tiempo eh, van a hacer eh, que puedan suceder algunas modificaciones, porque en el caso de eh, nosotros no podríamos hablar precisamente de un tiempo negativo, que eso sería algo que nosotros tendríamos que ir pensando, porque en la parte aplicativa, el tiempo negativo no lo podríamos utilizar por ser un escalar, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, cuando nosotros tenemos la población del tiempo, va a ser eh, A multiplicado por la población inicial y B multiplicado por la población inicial. Esto sería cuando el tiempo tiende a infinito. Pero cuando nosotros hablamos de la población inicial que es cero, hablamos perdón, aquí hace falta la N.
hablamos de esto, el, que es cero, cuando la población inicial tiende a menos infinito. En este caso podríamos señalarlo para esa parte. Entonces, aquí podríamos hacer algunos términos de derivación para poder ver esta situación, para poder ver cómo nos podría quedar, porque al tratarlo desde la población que nosotros tenemos aquí, ya podemos hacer una expresión que nos quedaría un poco eh, larga, pero en realidad, pues la segunda derivada de la población lo vamos a hacer sin, lo voy a copiar aquí sin tanto procedimiento para que nos quede tiempo de hacer ejemplos, porque eso sí me sirve ahorita. Nos quedaría de la siguiente manera. Entonces, esa sería, si ustedes hacen la segunda derivada de la expresión, esto es lo que nos tendría que quedar. Entonces, aquí nos podrían quedar tres expresiones o tres gráficas distintas en esta situación. Por ejemplo, vamos a colocar aquí para que nos quede la gráfica y así poder hacerla sin ningún problema. Se bajó volumen. Permítame un momentito que se bajó volumen en mi compu. Y así si me hablan, ya no los voy a escuchar, entonces mejor. Ahí está. Entonces vamos a cambiar esta, o vamos a observar cuáles podrían ser los tres tipos de gráficos que nos podrían quedar en este caso. Y por ejemplo, que nosotros tengamos acá nuestra recta, puede ser que nosotros podamos tener, vamos a poner esto punteado, porque nosotros tengamos precisamente los límites. Este sí quedaría fijo, pero el otro tendría que ser punteado para establecer los límites. Le vamos a poner aquí punteado y lo vamos a poner con color rojo. Entonces, lo que nos quedaría en este caso es de que asumamos de que la población inicial es cero, entonces vendría un tipo de gráfico que nos estaría señalando, vamos a colocar. Y aquí hay términos que van a ser específicos. Esta recta va a ser el A partido B y este va a ser el A partido 2B. Entonces, la gráfica que nos podría quedar en este caso es que viniera de esta forma, vamos a ver, buscando esta situación. Ahora, hay otra forma en que podría quedar la gráfica, como les digo. Y vamos a copiar esta misma y vamos a hacer los cambios a raíz de esta. Permítanme. En el caso de que nosotros tengamos la segunda gráfica, solo voy a borrar el primer rastro que habíamos dejado. Entonces aquí hablamos cuando ya tenemos una población mayor que cero, por ejemplo. Entonces nuestra gráfica vendría de esta manera. Pero estamos hablando de que esta sería una población inicial mayor que cero y aquí sería una población inicial cuando comenzamos precisamente en cero. Entonces este sería el tipo de gráficas que nosotros estaríamos observando en este tipo eh, de ver esta parte. Y también tenemos otra más. Esta sería con una parte que estaríamos observando precisamente eh, cuando tenemos que hay un deceso que está descendiendo, por ejemplo, que esté descendiendo este tipo de población. Entonces aquí nosotros pensaríamos en mover este tipo de gráfica y lo que vamos a ver es algo que nos va a representar precisamente
a lo que se estudió con antelación. Entonces, que eran las figuras racionales, donde tenemos un punto como una asíntota, ¿verdad? Vamos a colocar esto aquí. Entonces, supongamos que aquí tenemos esta parte, entonces aquí tendríamos la población inicial. En este caso, esta va disminuyendo, pero también podríamos tener el reflejo en esta parte. Pero prácticamente esta situación quedaría muy exclusivo cuando tenemos un término como el siguiente, cuando tendríamos que el tiempo es igual a -1 partido a por el logaritmo de b por la población inicial dividido b por la población inicial menos a. Entonces, prácticamente es donde nosotros podemos ver estas situaciones específicamente y donde podemos ir observando este tipo de gráficas que nosotros podríamos tener. Muy bien, quiero señalar que en este caso, pues la gráfica, esta gráfica última que estamos representando acá, tendríamos que ir observando precisamente eh, ya algunos términos específicos. Por ejemplo, en el caso de la población inicial que estaría disminuyendo, y si ustedes observan, tenemos 1 partido a, que eso es lo que nos permite poder ir entendiendo que esto está bajando, puede ser por muertes, por ejemplo, que esté descendiendo el tipo de población. Bueno, entonces vamos a ir a observar esta situación específicamente. Vamos a poner un ejemplo para que ustedes puedan ver cómo se aplica esto. Supóngase que un estudiante portador de un virus, ya sea de gripe o de influenza, regresa a un campus universitario, a la U, pongamos, así lo conocemos nosotros, aislado, que tiene 1000 estudiantes. Y se supone que la rapidez con que el virus se propaga es proporcional no solo eh, al número de estudiantes. En este caso vamos a representar el número de estudiantes como X contagiados, sino también al número de alumnos no contagiados. Ahora dice, determina el número de estudiantes contagiados después de 6 días.
Miren, aquí estamos pensando en solo los estudiantes, porque aparte están los estudiantes que regresan a sus casas, entonces esto se propaga más, ¿verdad? Si además se observa que después, estas son condiciones que nos están ayudando, que nos van a ayudar, de 4 días, X por 4 nos daría 50. Entonces, esto sería como una condición inicial que nosotros podríamos tener. Bueno, entonces nosotros vamos a utilizar esta expresión, ya que vamos a utilizar esta parte para poder señalar algunas situaciones que nos puedan ir sirviendo en, en la cantidad de estudiantes que nosotros vayamos teniendo. Entonces vamos a utilizar prácticamente esta parte que nosotros tenemos aquí. Entonces aquí tendríamos que la derivada de x respecto del tiempo va a ser igual a k por x, solo que en este caso, este valor que nosotros tenemos aquí, el n más 1, se representarían al total de estudiantes que nosotros tenemos acá, que son 1000. Entonces a esto le restamos x. Entonces, cuando tenemos x de cero, o sea, cuando tenemos el tiempo cero, tenemos una persona que viene con virus, viene con un virus que es la gripe o la influenza. Eso es lo primero que podemos ir observando. Entonces, haciendo las identificaciones del caso, nosotros vamos a poder decir que el valor de A va a ser igual a, a 1000 por K, que es lo que, recuérdense que estos términos se van a multiplicar por esto. Entonces nos va a quedar a 1000 por K y el B va a ser igual a la constante K que tendríamos en este caso. Entonces, podríamos ya hacer la, la interpolación, o sea, ir señalando la situación específicamente en una función del tiempo, con lo que estuvimos hablando últimamente, de X del tiempo. Ustedes se recuerdan cuando estuvimos hablando precisamente de estas expresiones, que es lo que vamos a utilizar en este caso para poder representar esta situación. Entonces vamos a utilizar esta expresión. Miren. Entonces aquí nos quedaría que A, que va a ser 1000 multiplicado por la constante K, dividido K más, y si ustedes observan lo que nosotros vamos a representar aquí, y nos estaría señalando, restando un valor de lo que nosotros tendríamos. O sea, como aquí ya tendríamos que contar serían 999 que no están infectados de estos 1000. Y a esto lo vamos a multiplicar por K por la exponencial elevado a la menos 1000 KT, que eso sería lo que estaríamos representando en este término. Ahora, si hacemos un factor común, por ejemplo, aquí sacamos la letra K, la podemos anular con la de arriba, entonces nos va a quedar 1000 dividido 1 más 999 multiplicado por menos 1000 K por T, que es lo que nosotros podríamos tener en este caso. Ahora, utilicemos la información inicial que nos dieron. Nos dijeron que cuando teníamos en el tiempo 4 teníamos 5 personas. Entonces esto lo vamos a copiar aquí para que nos sirva en este caso para poder encontrar qué significa esta constante K y ya dejarlo en esa función. Entonces, cuando tenemos en T4, ¿cuánto vamos a tener en X de T? Tendríamos 50. Entonces hagamos la sustitución. Y nos va a quedar 1000 partido 1 más 999 multiplicado por menos 1000 KT. Eso sería lo que nosotros tendríamos. K y T sería 4. Aquí tendríamos ya precisamente esta expresión. Entonces lo que nosotros vamos a buscar en este caso es despejar
despejar estos términos de tal manera que podamos ya encontrar esta situación. Entonces, bueno, lo que podemos hacer acá es multiplicar en ambos lados esta expresión. Nos va a quedar 1 más 999. Y si multiplicamos menos 1000 por 4 nos va a quedar menos 4000. K multiplicado por 50, que es lo que nosotros podríamos tener acá. Y esto es igual a 1000. Entonces, despejando, que es lo que vamos a hacer en este momento, ¿cómo nos podría quedar esta expresión? Bueno, entonces primero podemos dividir en ambos lados 50. ¿Cuánto es 1000 dividido 50? ¿Cuánto nos daría? Jóvenes, 20. 20. 20. Podemos dejar esto para así a que nos quede esta expresión que nosotros tenemos aquí. Bueno, ya que tenemos la división de esto, nosotros podríamos utilizar, bueno, podemos eh, restar en ambos lados este uno. Si restamos en ambos lados, ya no nos quedaría 20, sino que nos quedaría 19, ¿verdad? Y podemos dividir este 999 en ambos lados. Nos quedaría 19 partido 990. Bueno, ahora si utilizamos logaritmo natural en ambos lados, llegaría, vamos a ver si nos queda el espacio aquí para terminarlo aquí. Nos quedaría el logaritmo natural de e elevado a 4000k y acá logaritmo natural de 19 partido 999. Multipliquemos esta expresión puede multiplicar al momento porque el logaritmo con la exponencial pues prácticamente se cancelaría esta expresión y nos quedaría esto que tenemos aquí. Bueno, entonces, ¿qué más podríamos hacer? Podríamos dividir en ambos lados esta constante k. Entonces aquí nos quedaría esto dividido dentro de menos 4000. Ahora, ¿cuánto nos quedaría esta división? Yo les pediría que diéramos la mayor de los puntos decimales que podamos tener para que sea lo más exacto posible. ¿Cuánto nos quedaría esto? ¿Alguien ya tiene la respuesta? La mandaron acá, creo. Sí, Osmar dice, pero no es negativa, Osmar, porque yo creo que al dividirlo dentro de este valor nos quedaría Sí, negativo. es negativo. Ah, va, es 0.0003099 y sí, solo que aquí lo vamos a escribir, ¿cómo se llama? Para que nos quede, y es menos, ¿verdad, César? Pues no me da negativo. No sé lo raro. No da negativo. Por favor, revisemos. Ya me quedé con duda. Sí, da negativo el numerador y al dividirlo dentro del denominador se Ah, convierte en correcto. negativo. Mm, El, si le sacamos el logaritmo natural a 19 dividido en ahí sí novecientos noventa y quedaría nueve negativo. eso da un valor negativo. Ujú. Dividido el otro valor negativo.
Entonces sí da positivo. Mm, a ver. Ah, bueno, entonces da positivo, me dijeron, ¿verdad? Bueno, entonces tomando esto, lo vamos a sustituir en la expresión que teníamos acá, precisamente. Nos quedaría eh, x de t, que sería igual a 1000 dividido 1 más 999, pero aquí sí tenemos el negativo, ¿verdad? Entonces ahí es donde nosotros tenemos que multiplicar esos 1000 por menos 1000 por k. ¿Cuánto nos da menos 1000 por k? Multiplicar esto por menos 1000 nos va a dar, vamos a ver, 0,99, ¿verdad? Menos 0,9906. Por favor, me confirman si es así. ¿Correcto? Muy bien. Bueno, lo que nos estaban preguntando inicialmente era ¿cuántos estudiantes tenemos después de 6 días? Bueno, 6 días. Entonces vamos a ver en este caso cómo nos quedaría. 1000 dividido 1 más 999 y 0,9906 multiplicado por 6. ¿Cuánto nos da esto? Esto sí lo vamos a tener que aproximar porque no podemos decir nos quedó menos o nos quedó 300 y pico punto algo, porque aquí estaríamos redondeando a lo más exacto posible. ¿Alguien ya tiene la respuesta? 276, Aproximado, ¿verdad? correcto, a un número entero. Muy bien. Bueno, entonces vamos a hacer una tablita para poder ver cómo nos quedaría esta situación. Ya que tenemos, nos dan las condiciones iniciales que de 4 son 50 personas, te vamos a contar de 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Hay algunas calculadoras que pueden ayudarnos en este caso. Vamos a ver, yo aquí tengo un emulador esto nos ayuda bastante, un emulador del FX82, pero este emulador es del 82 ES, que prácticamente pues nos estaría dando el resultado sin tanto esfuerzo. Yo, por ejemplo, y físico tengo el 991 que yo les aconsejaría a ustedes, por ser estudiantes de física matemática, que tengan por lo menos una de ese tipo de calculadora. Entonces, nos metemos acá en Mode, presionamos 3 y aquí vamos a escribir la función. Solo que recuérdense de esto, que el X representa el tiempo. Recuérdense de esta expresión. Entonces aquí va a ser 1000 dividido 1 más 999 por Shift LNE. Y aquí colocamos menos 0,9906. Y aquí tendríamos que multiplicarlo por X para que nos quede. Entonces vamos a poner alfa X. Estamos utilizando esto porque esos son los términos que le podemos dar a la calculadora, ¿verdad?
Entonces presionamos, vamos a comenzar desde 4 y vamos a terminar en 10. Y va de uno en uno, ¿verdad? Entonces aquí ya tenemos, redondeando, en el primero tenemos 50, en el segundo tendríamos 124, en el tercero tendríamos 276, que era el que había dicho alguien por ahí. El otro sería 507, aproximándolo. 507, 735, 882 aproximadamente, y 953. Entonces, en 10 días llegaríamos a tener 953 infectados de los 1000 que teníamos inicialmente. Entonces, la gráfica que nos quedaría en este caso sería así. Vamos a poner, como aquí no tendríamos resultados negativos, obviamente, entonces nos vamos a ir a colocar los demás días. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Y aquí nos vamos a ir de 100 en 100. 100, 200. Vamos a ver si llegamos a los 1000. 300, 400, 500, 600, 700, 800. Y vamos a poner hasta aquí para que recordemos que vamos a subir un poquito más esto para que nos quede hasta los 1000. Subir un poco más esto también. Entonces nos quedaría 900 y 1000. Bueno, entonces el primer día tendríamos 0. Sí, tendríamos 0 nuevamente. Y 3, 0. Aquí tendríamos 50. Esa sería la población inicial. Después tenemos 124, que estaría por acá. Después tendríamos 276, que estaría por acá. Y 507, que estaría más o menos por acá. Y en el 8 tendríamos 735, estaría por acá. Y 882, más o menos por acá. Y el otro que sería 953, 900. Entonces tendríamos este tipo de curvatura. ¿Ah? En el caso de, del virus que se está infectando, obviamente aquí tendríamos la meta que estarían los 1000, ¿verdad? Porque no podríamos tener más de 1000 porque tenemos 1000 estudiantes aislados. Entonces ahí tendríamos nosotros nuestra gráfica precisamente en este caso. ¿Alguna duda, chicos? Sí, ¿en qué dimensional estaba? ¿Perdón? La variable t es Ajá. en segundos, ¿no? ¿Ese? ¿Segundos? Ah, sí, bueno. En este caso, la variable que estaríamos hablando en este caso sería en días. En 10 días tendríamos 953 personas. Casi todos infectados. Exacto, casi todos. Es así es como nosotros podemos ver la parte, un modelo epidémico, ¿verdad? ¿Estamos? Bueno, ¿Correcto?
Ahora, hay unas curvas que se conocen como curvas de Gompertz. Esta es prácticamente una modificación a la, a la función, a la ecuación logística. Si ustedes se recuerdan, y volvemos un momentito para la ecuación logística, solo para que ustedes vayan observando, aquí tenemos la ecuación logística. Lo único que se haría en diferencia a esta ecuación logística sería agregar un logaritmo en lugar de una exponencial. Entonces nos quedaría como P, aquí A menos B, por el logaritmo natural de P. Entonces, ya sabemos que A y B son constantes en este caso, ¿verdad? Y aquí por separación de variables, si hacemos la separación de variables nuevamente, y podríamos dejar acá de P partido P por A menos B, logaritmo natural de P, y acá la diferencial del tiempo. Entonces, utilizando ya la parte de las integrales, integrando, vamos a dejar esto porque aquí se tendría que hacer otra vez eh, las fracciones parciales y nos llevaría bastante tiempo, pues integrando nos quedaría que el, la población del tiempo es igual a E elevado a A partido B y acá a E elevado a menos C por E elevado a menos BT. Entonces, aquí C va a ser una constante arbitraria. Y lo que nosotros podemos observar es de que, por ejemplo, B va a ser positivo y que P lo que va a buscar es, va a tender a ser la exponencial o Euler elevado a A partido B. Cuando esto significa, esto va a ser así cuando el tiempo tiende a cero. Pero en el caso de que B sea negativa, aquí en el caso que suceda esta situación, tendríamos que C sería positiva y el P tiende a ser cero. Eso es lo que nosotros tendríamos que ver en este caso. Pero esto sería también buscando, eh, pensando en que el tiempo es mayor o tiende a infinito. Entonces, aquí nos va a llevar a unas gráficas que son conocidas como las curvas de Gompers, perdón. Y es muy similar a a las gráficas de las funciones logísticas. Solamente que en el caso eh, de estas funciones, se usan para crecimientos de ciertas poblaciones en predicciones de actuariales o estudios de aumentos de ingresos en la venta de un producto comercial. Entonces, las curvas quedarían de tal manera. Permítanme un momentito que vamos a utilizar para que ustedes observen cómo quedarían las curvas de Converse. Tendríamos esto. Entonces, aquí estaría prácticamente la población inicial que nosotros tendríamos. Y la curvatura sería muy similar a la que podríamos señalar anteriormente. Solamente que aquí estamos hablando cuando B es positivo y C es positivo. Entonces, lo que nosotros tendríamos en este caso es siempre eh, una línea punteada que nos estaría señalando el valor de E elevado a A partido E. O sea, aquí tendríamos, este sería nuestro límite en este caso. Ahora, ¿qué pasaría en el otro caso que nosotros estuvimos hablando cuando era negativo el D? Vamos a ver cómo sucedería esta situación. Vamos a poner aquí abajito para que nos quede. En el caso de que B sea negativo, la gráfica no tendría un incremento, sino estaría disminuyendo.
que sucedería en este caso. Vamos a borrar esta gráfica. Entonces, supongamos en este caso, pues aquí está la población inicial, o sea, está aumentando. Y lo que sucedería es de que esta empieza a disminuir hasta llegar a ser cero. Entonces, esto sucedería para estas dos condiciones, esta parte. Muy bien, no sé si hay alguna duda, por favor, pueden preguntar. Si no, pues continúo, ¿no? Tal vez solo verlo en un ejercicio. Ah, muy bien, pues, está bien, no hay problema, pero en cuanto a la gráfica, ¿alguna duda que haya quedado? ¿Está claro? Muy bien. Bueno, entonces, como les vuelvo a repetir, estas son para ver estas situaciones de, de ver de ventas de un producto comercial, predicciones en ciertas poblaciones como las actuariales y aumentos inclusive de ingresos o pérdidas que se podrían tener, como en la segunda gráfica que podríamos ir estudiando en este caso. Pero lo demás viene siendo muy similar a lo que vamos trabajando en este caso. Si ustedes se dan cuenta, pues viene siendo muy similar a todas estas situaciones que vamos viendo en estas. Bueno, y como les dije, estas son aplicaciones de las ecuaciones diferenciales de primer orden que nosotros podemos ir observando en este caso. Entonces, vamos a ir aplicando, ir señalando otras situaciones donde nosotros podamos ir viendo esta parte. Ahora quiero comentar de que el siguiente tema que nosotros vamos a ir viendo posteriormente son las ecuaciones diferenciales de orden superior. Ahí es donde nosotros vamos a utilizar los borosquianos, que precisamente estoy esperando llegar a ese tema, porque ya cuando llego a ese tema yo siento que ya, bueno, por lo menos con lo que tenemos en estimación del curso, pues por lo menos llegamos ya a un tema más importante. Bueno, miremos entonces en este caso, vamos a ver algunas, tomando estas ideas para llegar a las reacciones químicas. Ustedes como estudiantes de matemática y física, pues también algunos son tomados para dar algunos cursos de química, porque en el caso de en el profesorado, como ustedes son profesorado en ciencias, especializado en física y matemática, al momento en que dan ciencias, pues, por ejemplo, en básicos, no me dejarán mentir, que el currículo nacional base está tomando todas las ciencias naturales, donde se miran química, donde se mira física, astronomía, biología, y no recuerdo qué más temas, también como ecología, si no estoy mal. Entonces, todos estos temas son perfectamente para que nosotros podamos ir viendo estas aplicaciones, por ejemplo, en la parte química. Bueno, nosotros anteriormente estuvimos hablando de la, de las desintegraciones radioactivas eh, y mencionamos en un momento a Madame Curie, que nos estaba señalando, que estábamos hablando precisamente en cuánto tardaba desintegrar un, ¿cómo se llama? Un elemento como el radio y, y otro elemento más que habíamos señalado, como el plutonio, que era otro elemento que habíamos señalado. Entonces, la desintegración de una sustancia radiactiva está regida por una ecuación que nosotros ya la hemos hablado
en bastantes ocasiones precisamente, eh, y precisamente pues van guiadas por la misma, ¿verdad? Eh, Podríamos ir extrapolando conocimientos con esto. Entonces está regida desde esta parte que es una reacción que podríamos decir de primer orden. Ahora en química, unas pocas reacciones se comportan de acuerdo con la misma ley empírica. Por ejemplo, en el caso, si nosotros decimos, si las moléculas de una sustancia A, que podríamos señalar, se descomponen en moléculas más pequeñas, es natural que nosotros podamos suponer que la rapidez con la que se hace esa descomposición tenga un lugar proporcional a la cantidad de la sustancia inicial y que no se ha experimentado una conversión. Entonces, es ahí por eso de que nosotros utilizamos mejor la escritura de X con respecto del tiempo, que es la cantidad de la sustancia que representa en cualquier instante. Entonces, nosotros cambiaríamos los términos a la derivada de X respecto del tiempo multiplicado por K por X. Entonces, K, quiero señalar, K es una constante negativa. Es importante señalarlo. Y, y esto se debe a que X va a ser decreciente, porque nosotros estamos hablando de una desintegración radioactiva. Entonces, un ejemplo que podríamos tener de una reacción química de primer orden es la conversión del cloruro al terbulio en el alcohol terbúlico. Por ejemplo, que nosotros tengamos CH3, tres moléculas de esto, carbono con cloro, el sodio, el oxígeno y el hidrógeno. Esto tendería a que lleguemos a tener CH3, carbono con hidrógeno 3, carbono, oxígeno, hidrógeno, más sodio con cloro. Cloruro de sodio, ya sabemos nosotros qué significa esta parte. Entonces, la rapidez de que nosotros llegamos de acá para acá, esta rapidez de reacción, es controlada por la concentración del cloruro del carbonio que nosotros tendríamos en este caso. Prácticamente sería esta composición la que nos ayuda a tener esta reacción controlada. El, el, el carbono con el hidrógeno 3 con el cloruro, más el sodio con el oxígeno y el hidrógeno. Y esto nos lleva también a lo que nosotros habíamos expresado anteriormente, pero esto es lo que nos ayuda a tener controlada esta reacción. Entonces, en este caso tenemos que cada molécula de cloruro de metilio se consume en una molécula del hidróxido de sodio que nosotros podríamos tener, formándose una molécula de alcohol metílico y una molécula de cloruro de sodio. En este caso, la rapidez de esta reacción se desarrolla proporcionalmente con la concentración de CH3 con el cloro y del oxígeno y del sodio con el oxígeno y el hidrógeno restante. Ahora, si X, vamos a señalar que X es la cantidad que nosotros tenemos, X sería la cantidad que nosotros tendríamos de este compuesto. Entonces, está formado también por términos que nosotros vamos a utilizar para sustituir y no utilizar todos estos términos. Entonces, nosotros vamos a tener a alfa y beta, que son las cantidades instantáneas que no se convierten en la sustancia química. Por ejemplo, en la sustancia química del carbono. Por eso es que nosotros vamos a representar esto como alfa menos X y beta como menos X, respectivamente.
Entonces aquí ya tendríamos nosotros, en este caso, que la rapidez de formación del carbono está dada por la derivada de X respecto del tiempo, y esto va a ser igual a la constante multiplicado por alfa menos X y por beta menos X, que nosotros tendríamos. Aquí K sería una constante de proporcionalidad. Vamos a ponerlo aquí. Constante de proporcionalidad. Y se dice que esta reacción descrita en esta expresión es prácticamente de segundo orden. Entonces vamos a ir escribiendo un problemita donde nosotros podemos ver esta aplicación. Entonces, dos sustancias químicas A y B se combinan para formar un compuesto. Obviamente nosotros no somos químicos, pero sí conocemos, sí llevamos cursos inclusive de esto, pero por eso es que vamos a ir extrapolando algunos términos para que se combinen con nuestros conocimientos, para formar un compuesto que vamos a llamarlo como C. La reacción eh, que resulta entre las dos sustancias químicas es tal por cada gramo de la sustancia A. Y se usan 4 gramos de la sustancia B. Aquí se observa que se forman 30 gramos del compuesto G. Sí, en 10 minutos. Ahora nos piden determine la cantidad de carbono, perdón, de C, de la sustancia C, perdón por ver ya carbono y todo eso, de la sustancia C, en un instante cualquiera, si la rapidez, estamos con en los mismos términos de la anterior, si la rapidez de la reacción es proporcional a las cantidades de A y B restantes, y si en un principio hay 50 gramos de A y 32 gramos de B. Vamos a tener una pregunta. ¿Qué cantidad de compuesto
Sí, hay después de 15 minutos. E interprete la solución cuando el tiempo tiende a infinito. Solo permítame que voy a cargar mi computadora que me quiere apagar. Bueno, entonces aquí tenemos, si ustedes se dan cuenta, es un poquito largo lo que nos van describiendo, igual la anterior, que eran problemas bastante extensos, pero se hace la misma situación en este caso, solo que aquí utilizaríamos esta para que nos ayudara a resolver de alguna manera, ya que estamos hablando de dos compuestos distintos. Entonces, nosotros comenzaríamos la resolución de la siguiente manera. Primero, pues comenzaríamos señalando que estaríamos hablando del X respecto del tiempo. Entonces, aquí esto señalaría el número de gramos de un compuesto C. Que en este caso, este número de gramos que estén presentes en cualquier instante. Y claramente, pues estaríamos señalando que X de cero, pues representaría a cero. Y como nos está señalando acá, que aquí decía después de los 10 minutos, nosotros tendríamos 32 gramos en A. Entonces esto nos ayudaría ¿cómo se llama? Para poder representar condiciones iniciales. Entonces, primero comencemos señalando también eh, que nos habla acerca de 2 gramos que vamos a tener del compuesto C, que señalábamos en un caso, ¿verdad? Entonces, ahí vamos a ir viendo porque cómo podríamos ir señalando esa parte, porque en el caso de que en los 10 minutos lleguemos a tener ya estos 30 gramos, entonces tendríamos que ir buscando cómo podríamos ir viendo esta situación. Por ejemplo, en el caso de que nosotros dijéramos entre la suma de lo que tenemos en A y B, por ejemplo, que fuera 2, y por ejemplo, en el caso de que nosotros tengamos, tendríamos que estar observando cuántos gramos podríamos tener en esta situación. Entonces, al momento de que nosotros tengamos que la suma de estos sea 2, también tendríamos que B es igual a 4 veces A. Entonces, utilizando esta situación, viendo cómo podremos utilizar estos gramos precisamente en estos términos, tendríamos que utilizar lo siguiente, que A sería 2 quintos. Y por tal caso, nosotros podríamos observar, eh, sería 2 quintos de gramos de la sustancia. Y en tal caso, entonces B sería 8 quintos, porque al multiplicar 2 quintos por 4 nos daría 8 quintos. Esto sería de la sustancia que tenemos en B. Entonces, Lick, perdone, ¿de dónde sacó los 2 quintos? muy bien. Bueno, vuelvo a señalar, en el caso de lo que nosotros estábamos hablando en el problema, miremos acá en lo que nos estaba señalando el problema. Teníamos dos sustancias que está A y B.
entonces para formar este compuesto. Si usted se da cuenta, la reacción que resulta entre las dos sustancias químicas, me falta la C acá, está dada por cada gramo de A y se usan 4 gramos de B. Por eso es de que nosotros decimos de que B es 4 veces A. Entonces se observa que se forman 30 gramos del compuesto de C en 10 minutos, que es esta condición que nosotros tenemos en este caso. Lo que nosotros dijimos es de que si nosotros dijéramos que si A más B es igual a 2, y ya que tenemos esta condición, entonces nosotros podríamos ir viendo cómo poder encontrar esta situación. Entonces, en tal caso, por ejemplo, es la parte hipotética de esto que se está señalando. Si yo digo que A es 2/5, entonces como estamos diciendo que B es 4 por A, entonces B tendría que ser 8/5 porque es 4 veces multiplicado el 2/5. Entonces es una parte de comparación de lo que nosotros estamos utilizando. No sé si me expliqué ahora. O sea que esos 2/5 uno se lo inventa por decirlo así, No, porque es es hipotético. como un ejemplo. Por ejemplo, en el caso nosotros dijimos A más B, supongamos que A más B es igual a 2, supongamos que esto fuera así, entonces, y que B es igual a 4 veces A, entonces nosotros podríamos ir buscando esta situación para poder ver esto que nosotros tenemos acá, porque al momento en que nosotros sumamos A más 4A, es igual a 2. ¿Y cuánto nos da esto? 5A. Y al despejar, nos da 2/5. Entonces, este quinto, 5 sale de la parte que nosotros ya tenemos de esta sustitución. Ahora, el 2 es el que nosotros nos inventamos. El 2 es el que nosotros nos inventamos para poner un ejemplo. Pero el 5 sí va a estar. Este 5 sí va a estar por lo que estamos diciendo aquí, que A más B es igual a una cantidad y B es igual a otra cantidad. No sé si me explico. Ahora sí, gracias. Muy bien. Bueno, entonces, con lo que estábamos explicando acá, nosotros podríamos decir que X por X partido 5, o sea, ya generalizando que puede ser cualquier cantidad, estamos hablando de gramos de A. Y entonces, si estos son gramos de A, ¿cómo sería la de B? ¿Cómo nos quedaría B? Tomando esta idea, ¿cómo nos quedaría B? 4/5 de X, porque estamos señalando que B es 4 veces lo que tenemos en A. Entonces, estas cantidades que nosotros representamos acá, las cantidades restantes, eh, que nosotros tenemos restantes de A y B, nosotros las podríamos ya señalar con esto que estábamos hablando acá. Aquí podríamos representar a ¿cuántos gramos dijimos que teníamos en el problema de A? Teníamos 50. Entonces serían 50 menos X quintos en el caso de A. Y en el caso de B, habíamos dicho que eran 32. Entonces aquí va a ser 32 de 4X partido 5. Estas serían las cantidades restantes. ¿Dudas por el momento? Por favor, pregunten ahorita antes de que siga. ¿No hay dudas? Jóvenes. No, Lick. Entonces, ya señalando precisamente la ecuación, esta ecuación, colocándolo con estos términos, nosotros tendríamos de X, de la derivada de X respecto del tiempo, que va a ser igual a la constante. Y aquí ya utilizamos estos términos que hayamos señalado, que va a ser 50 menos X quintos y acá por 32 menos 4/5 de X.
Eso sería lo que nosotros tendríamos en este caso. Entonces, usando la separación de variables, ¿cómo nos quedaría la separación de variables? Pues aquí dejamos de x, dividiríamos la expresión acá, que sería 50 menos x quintos, multiplicado por 32 menos 4 quintos de x. Dejamos a la variable k y la derivada y multiplicada por la derivada del, del- del tiempo. Nosotros tendríamos en este caso. Bueno, entonces aquí nosotros nuevamente tendríamos que utilizar fracciones parciales. Esto ya lo fui ejemplificando anteriormente. Entonces, ¿cómo se resuelven las fracciones parciales? ¿Se recuerdan o no se recuerdan? Si no lo hacemos, pero ustedes digan, Por favor, Lick. va. Miremos acá, si utilizamos las fracciones parciales, podríamos dejar esta escritura que nosotros tenemos acá. Voy a poner aquí 1 partido 250 menos x multiplicado por 40 menos x. Lo que se utilizaría en este caso es hacer una separación. Poner aquí a, que va a estar con 250 menos x, y acá el b, que va a representar a 40 menos x. Y aquí tendríamos que usar una suma de fracciones que tendríamos en este caso. Nos quedaría 40 menos x. Entonces, al dividir esto con esto, se cancela esto y nos queda a multiplicado por 40 menos x. Ahora, todo esto y dentro de esto se cancela el 40 menos x, entonces se va a multiplicar b por 250 menos x. Bueno, entonces al multiplicar esto nos quedaría a por 40, nos quedaría 40a. A por x nos quedaría ax. B por 50 serían 250b. Y acá bx. Todo esto dividido dentro de 250 menos x y acá 40 menos x. Como aquí ya teníamos esta parte y lo que estamos buscando es ver cómo encontrar a y b, entonces podríamos cancelar momentáneamente esto que tenemos acá. Y lo que nos quedaría es que 1 sería igual a 40a menos ax más 250b menos bx, que es lo que nosotros tendríamos en este caso. Bueno, entonces, lo que nosotros hacemos de uso para poder hacer estas sustituciones es tomar los denominadores y despejarlos, ¿verdad? Aquí nos quedaría 250 menos x igual a 0 y el 40 menos x igual a 0. Obviamente aquí nos va a quedar x es igual a 250 y acá x es igual a 40, que serían los valores que nos ayudarían a encontrar los valores de A y los valores de B. Entonces, si sustituimos 250 en el valor de X, ¿cuánto nos quedaría esto? Recuérdense que aquí nos quedaría 1 es igual a 40A menos A por 250 más 250B menos B por 250. Bueno, entonces aquí podemos ir resumiendo los términos. Menos 250 A y acá 250 B menos 250 B. Esto prácticamente se cancela, ¿verdad? ¿Cuánto nos da 40 menos 250? Pues esto nos va a dar menos 210 y 210 A. Entonces de aquí podemos despejar, miren. Yo puedo despejar y decir que A es igual a 210. Bueno, hagamos lo mismo para el valor de B. Entonces vamos a copiar esto y lo vamos a copiar en la siguiente página. Vamos a hacer lo mismo en el otro caso. Solo voy a ¿cómo se llama? Cambiar las variables, porque ahora
el X sería igualado a 40, según lo que teníamos acá. Aquí tendríamos que igualar a 40. Entonces aquí nos va a quedar a 40 más 250b menos b por 40. Vamos a poner 40 primero. 40b. Entonces estos dos se cancelan, ¿eh? Y a la hora de restar esto nos queda 210 positivos. Y la anterior nos quedó negativo. Entonces aquí nos va a quedar que b es igual a 210. Y ahí ya tenemos el valor de a. Entonces prácticamente separando los términos, esta expresión nos va a quedar de la siguiente manera. A, que sería 1 menos 1 partido 210, partido 250, menos X, más, más el término de B, que es lo mismo, pero positivo. Esto no siempre queda así, quiero señalarlo. Por favor, no vayan a pensar que siempre queda el mismo término, uno positivo, uno negativo. No siempre, pero en este caso sí quedó así. Y aquí va a ser 40 menos X. Esto sería lo que nosotros tendríamos en esta parte. Miren, o sea que aquí esto representarían fracciones parciales con la derivada de X y acá sería multiplicado por K de T. Entonces ahora hagamos la integral en ambos lados, hagamos las integrales. Esta es una constante, recuérdense de esto. Entonces, como es una constante, la podríamos sacar. El 1, bueno, pongámosle el positivo, 1 partido 210, y la integral nos quedaría como menos 1 partido 250 menos X, y acá nos quedaría 1 partido 40 menos X, de X de T. Pues entonces, utilizando las integrales de esta expresión, ¿cómo nos quedaría? 210. Aquí sería menos, vamos a ponerlo aquí en multiplicación, menos el logaritmo natural de 250 menos X. Y acá, más el logaritmo natural de 40 menos X. Tendríamos en este caso. La integral de K. Y aquí la integral de esta, ¿cuánto sería? La integral de K. Solo K. KT. Más KT. C. KT Ah, sería. Porque sí, estamos KT. Y más ahí no C. se agrega la constante. Ah, Ajá. Más C. Muy bien. Bueno, entonces aquí tenemos nuevamente nosotros una expresión que podemos utilizar para poder señalar esta situación. Aquí podemos ir utilizando los logaritmos, las propiedades de los logaritmos en este caso para ir encontrando esta situación. Entonces aquí, por ejemplo, como hay una resta de logaritmos, pues prácticamente vamos a multiplicar el 210 por todo y después vamos a poner la resta de logaritmos, que sería 250 menos X partido 40 menos X. Y en el otro lado, que nos quedaría 210 multiplicado por KT más la constante que habíamos señalado. Bueno, utilicemos entonces el despeje. Como aquí tenemos logaritmo natural, nos va a quedar 250 menos X partido 40 menos X elevado a la exponencial de 210 KT más C. Que ya sabemos que cuando está sumando podemos multiplicarlo por una constante prácticamente que se volvería en este caso. Esto nos quedaría con esta constante, ya como lo hemos hecho en el anterior, nos quedaría 210 KT. Entonces, ya tenemos esta expresión específica para poder utilizarla. Nosotros habíamos dicho que cuando el tiempo era cero, teníamos en X cero, y habíamos, y al momento de poder encontrar esto, podríamos encontrar la constante.
para poder sustituirla aquí. Cuando el tiempo es cero, recuérdense que esto, ¿cómo se volvería? Uno. Y uno por C1 va a ser C1. Y acá el X es cero, entonces nos va a quedar 250 dividido dentro de 40, que lo podríamos simplificar en 25 cuartos. O sea, tomando esto, sustituyéndolo acá, nos dice que la constante es 25 cuartos, que es lo que nosotros tenemos en este caso. Pero también tenemos otra condición que nos habían dicho que cuando teníamos 30 gramos, en el tiempo íbamos a tener 10 minutos, ¿verdad? Entonces, aquí podríamos ir viendo alguna situación para que nos ayude a hacer la sustitución en este caso, ya sabiendo que C1 es esto. Entonces, vamos a poner 250, esto lo vamos a poner acá, sustituirlo acá, 250 menos 30, aquí va a ser 40 menos 30, la constante que ya sabemos que es 25 cuartos, y acá que va a ser 210K, que ahora vamos a encontrar la letra K por T. ¿Y cuánto es T? 10. Bueno, entonces, a restar esto me va a quedar 220, ¿verdad? Y aquí nos va a quedar 10. Aquí 25 cuartos. Y al multiplicar esto por esto, ¿cuánto nos queda? Solo le agregamos un cero más, ¿verdad? Entonces, despejemos ahora esta ecuación. Recuérdense los términos, por favor. Eh, Aquí va a ser, podemos dividir esto, que nos va a quedar 22. 22 es igual. Podemos multiplicar aquí por 4 y dividir dentro de 25. Y aquí nos va a quedar la exponencial de 2100K. Utilicemos logaritmos. Logaritmo de esta escritura, que quedaría 88/25. Y logaritmo de esto, ¿verdad? Entonces prácticamente se anula el logaritmo con el exponencial. Y nos quedaría 2100K. Podemos dividir el logaritmo natural de esta expresión dividido entre 2100. ¿Cuánto nos queda esto? Ah, solamente vamos a hacer algo más para que nos quede mejor, porque tenemos que, para sustituir esto, todo esto, miren, multipliquemos el 2100 en ambos lados, 2100, para que así sustituyamos el 2100K de una vez. ¿Cuánto nos quedaría entonces solo el logaritmo de 88 partido 25? Pero es que, permítame un momentito, solo, es que es 210. Entonces dividámoslo dentro de 10 acá, para que así eliminemos el cero, porque al momento de sustituirlo es 210. Entonces así nos queda 210K. Ahora sí, jóvenes, perdón. ¿Cuánto nos quedaría 210K? Chicos, ¿sí me escuchan, jóvenes? Ya no me dieron el resultado. El logaritmo natural, 88 dividido 25. Todo esto dio dentro de 10. Entonces es 0.0.
12,58 aproximadamente. Entonces nosotros ya podemos dejar la expresión de con respecto del tiempo, que sería eh, prácticamente lo que vamos señalando en este caso, ¿verdad? Con todo lo que hemos estado resolviendo acá, que sería 1000, que es la constante, y aquí podríamos ir colocando 1 menos e elevado a la 0,258t, y abajo 25 menos 4e elevado a 0,1258t. Esto significa, viendo la situación, porque nos preguntaban en tal caso, ¿qué pasaría eh, cuando tendríamos, permítame, solo voy a subir esto, cuando tuviéramos 15 minutos de esta exposición? Entonces, aquí podríamos encontrarlo ya con esta parte que tenemos aquí. Ya podemos hacer la sustitución de los 15 minutos en esto. Y por favor, si me ayudan para tener resultados, ¿cuánto nos quedaría? A mí me queda 34,78, pero por favor me confirman. ¿Es lo mismo que le quedó a usted? Jóvenes. A mí me salió 0,03478. Multiplicado por 1000. Lo multiplicó Ajá, por 1000. lo multipliqué por 1000 porque solo el logaritmo, solo la operación del logaritmo me dio 0,034. Ah, ya multiplicado por 1000, Vamos, porque, pero puso exponencial. Es que esto, ajá, esto me quedó a mí 0,1258. es ¿Usted que también? yo, como aquí en la pantalla usted puso negativo, Ah, Euler elevado a la menos, y yo exacto. copié, Aquí quedaría negativo los 2 euros. ajá, Bueno, vamos a comprobar. 1000 multiplicado. Vamos a poner en Ya a mí fracción. se me quedan los 34,78. Sí, ¿verdad? A mí eso fue lo que me quedó. Pues entonces hagamos lo Sí, mismo. Tal vez hay algo que sustituyó mal. Vamos a tomar, licenciado. ¿cómo? Disculpe, ¿será que lo puede hacer en la calculadora ahí en su pantalla? Es que yo ingresé los datos, pero no me da nada parecido. Vamos a Entonces ver. no sé si está ingresando algo mal. Va, aquí sería logaritmo natural de menos 0,1258 o X sería en este caso, ¿verdad? Alfa, no, perdón. Aquí sería, ¿cuánto dijimos que era 15? 58 por 15. Ahora bajamos. Aquí sería 25 menos 4 multiplicado por menos 0,1258.
58 por 15. Vamos a ver qué pasa. Ah, es que no puse la exponencial. Ah, la verdad, lo voy a tener que escribir otra vez. Vamos a ver. Menos 0.1258 por 15. Aquí está, mire. Sí, licenciado, ahora sí ya me quedó, es que no estaba multiplicando por 15. Ah, muy bien. Bueno, entonces aquí vamos a tener minutos y acá gramos. Entonces, como el tiempo más pequeño era 10, nos decía que eran 30. Vámonos de 10 en 10, de 5 en 5, 15, 20, 25, 30, 35, por ejemplo. Entonces vamos a poner aquí, vamos a convertir esto en una función. Vamos a poner tabla y vamos a escribir 1000 multiplicado, fracción, 1 menos Euler elevado a menos 0.1258. Aquí sería por X. ¿Dónde está el X? Y vamos abajo. Y sería 25 menos 4 Euler eh, menos 0.1258 alfa X. Cerramos acá. Vamos a comenzar en 10, porque eso es lo que dijimos. En 10. Vamos a terminar en 35. Y como nos vamos de 5 en 5, aquí vamos a poner step, o sea, que vayamos de 5 en 5, para que nos dé los números que tenemos aquí. Entonces aquí vamos a redondear a enteros. 30, que sería el primero. El primero lo redondeamos a enteros porque así nos quedamos 30. El segundo sería 34.78. Leemos la siguiente. Y sería 37.25. Y la siguiente, que sería la 25, 38.54. La número 30, que sería 39.22. Y la última, que sería 39 aproximado, 39.58. Bueno, entonces si nos vamos dando cuenta, aquí hasta dónde podríamos llegar a tener. O sea, el valor máximo de X que podríamos tener es 40. Es lo máximo que podríamos tener en este caso. Yo probara con un 40, se aproximaría cada vez más a este valor. Entonces eso significaría que esto tiende a ser 40. Entonces eso es lo que tomaríamos en el caso de los valores que teníamos acá, miren, de estos 250 y, perdón, vamos a ver dónde lo colocamos. En esto, ¿ve? De 50 para encontrar los valores restantes. 50 menos un quinto de 40 sería en este caso para la sustancia A, y para la sustancia B sería de 32 menos 4 quintos de 40. Que si sustituimos esto en la calculadora, pues esto nos daría 42 gramos de la sustancia de A, y a la hora de multiplicar esto, eh, nos quedaría 160 partido 5, 32, sería 0 gramos de B. Eso sería lo que nos quedaría. Entonces ahí ya podemos observar, aquí es cuando el tiempo tiende a infinito, pues lo que nos va a quedar es a 40. X va a tender a ser 40.
Bueno, jóvenes, perdonen por el tiempo de más que me tardé. Voy a detener la grabación